Buenos días, tengan todos y todas. El Colegio de Químicos de Costa Rica les da la bienvenida y agradece su asistencia a este simposio, Repensando la química de lo lineal a lo circular. Esta actividad responde al trabajo que realiza la Comisión de Química Sostenible del Colegio de Químicos de Costa Rica y es parte de los objetivos del colegio para promover condiciones educativas y técnicas necesarias para la evolución y el desarrollo del profesional en química, pero principalmente porque queremos promover el impacto positivo de la química en la vida de las personas y el desarrollo del país a través de nuestra comunidad profesional. La economía circular es el paradigma clave para alcanzar una industria viable dentro de los límites planetarios que respete y mantenga la integridad del planeta. La química y los profesionales en química, tanto en el sector privado como público, son cruciales para lograr esta transición, ya que tienen un rol fundamental en el desarrollo y diseño de materiales y nuevas tecnologías para la producción. Es por eso que desde el Colegio de Químicos de Costa Rica hemos realizado una alianza con diferentes colegios profesionales de Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina para que de manera unida podamos ser promotores de esa transición por medio de nuestros profesionales en química. Como parte del simposio vamos a tener 3 sesiones con diferentes ejes temáticos que nos van a permitir comprender la economía circular, su implicación en la química y vamos a tener charlas impartidas por expositores nacionales e internacionales. Dentro de la logística, al final de cada charla vamos a tener un espacio de preguntas y para eso les solicitamos que utilicen el chat de preguntas y respuestas que se ha habilitado para ese fin. También tenemos que informar que por razones de salud no vamos a poder contar con la participación de la doctora Ana María Ocampo Gómez. Ella nos iba a dar la última charla del día de hoy. Sin embargo, pues no va a ser esto posible, pero vamos a estar programando esta charla de manera individual y se lo vamos a estar comunicando una vez que ya ella se encuentre mejor. Sin más preámbulos, vamos a realizar la apertura oficial de este simposio, para lo cual vamos a tener las palabras de bienvenida del licenciado Jonathan Esquivel Garita, presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica. Buenos días, sean bienvenidas todas las personas, representantes de la academia, de la industria, instituciones de gobierno y público en general. También una cálida bienvenida a las personas que se conectan y nos acompañan desde países de la región. Estar acá es muy emocionante y ver la unión de esfuerzos que nos va a permitir avanzar hacia una economía circular en la cual buscamos que se optimicen los recursos y se aprovechen al máximo los residuos, impactando positivamente el mundo. Y es que esta es la forma oficial en que aperturamos la celebración del 75 aniversario del Colegio de Químicos de Costa Rica. Con este simposio damos este inicio y pues 75 años no se celebra, no es tan fácil celebrarlo, ¿verdad? Hemos llegado hasta acá. Eh, y esto nos da a repensar también los nuevos retos y las formas en que tenemos que seguir impactando la sociedad. Y es por esto que también tomamos este tema de la circularidad como un pilar y como el inicio de esta celebración, con ese repensamiento del colegio. Y es que leyendo el último reporte del Circular Gap Report, me impactó que desde el 2018, cuando inician, el porcentaje estaba por 9,1% y a nivel global, y ahora es tan solo el 7,2%. Más bien tenemos una decreción en esto. Y esto es como colegio, pues nos hace responsables, ¿verdad? Y qué podemos hacer para contribuir en el aumento de ese porcentaje a nivel global, porque la química tiene que ser pensada de una visión circular en su etapa, desde la etapa elemental hasta la etapa industrial. Para hacer frente a este desafío es que nos comprometimos con la química circular y la convertimos en un eje importante de nuestra agenda. Sabemos que el reto no es sencillo y promover el cambio de paradigma pues tiene también sus implicaciones, pero tenemos la esperanza de que podamos hacer el impulso al cambio. Y es por eso que nuestro objetivo es estimular las redes de trabajo e investigación que nos permitan abrir camino en la química circular en Costa Rica.
Y por eso me entusiasma mucho contar con todas las personas acá presentes y también les invito a que se puedan establecer lazos de cooperación científica, técnica y comercial. Y les agradezco también a los profesionales a los colegios profesionales de Colombia, de Panamá, de Guatemala, Ecuador, Argentina y Chile, con los cuales hemos generado una alianza y que permita que este simposio tenga un alcance internacional. La agenda va a cubrir diferentes temas, como ya Joana lo comentó. En el primer día vamos a sentar las bases y conceptos claves de lo que es la química circular. En el segundo vamos a centrarnos en instrumentos políticos e institucionales con la cual Costa Rica cuenta. Y el tercer día vamos a inspirarnos en los ejemplos nacionales e internacionales de las empresas y las personas que lo están haciendo bien y de la cual podemos aprender. Así que este momento es importante demostrar el rol crucial que tenemos en la sociedad y sin más es agradecer por responder al llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y como ya usted lo ha indicado, el eje temático de hoy es Introducción a la Economía Circular y Química Circular, por lo cual vamos a iniciar con la ponencia titulada Introducción a la Economía Circular. En esta presentación se va a poder ver el funcionamiento de la economía lineal y sus principales limitaciones y va a tener como contraparte el modelo de economía circular y sus principios. La ponencia está a cargo de don Francisco Chavarría Solano. Él es costarricense, graduado de Economía de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Negocios con énfasis en gerencia y en gerencia de proyectos. Fue representante del país en el Comité de Política Regulatoria de la OCDE y en la Red Iberoamericana de Política Regulatoria. También es consultor en el Banco Centroamericano de Integración Económica, asesor económico en la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y docente universitario. Buenos días, don Francisco. Lo invitamos a realizar su presentación. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por participar de este simposio. Esperamos que podamos darle algunos fundamentos básicos sobre la economía a nivel general y en especial enfocados en los conceptos de economía circular. Y para ello, pues, queríamos empezar repasando el concepto fundamental, que es economía, ¿verdad? Economía proviene de la palabra oikonomía, ¿verdad? Del griego oikos nomos, y que nos habla un poquitito de la administración del hogar, ¿verdad? Y decimos pues que el hogar es nuestro planeta, y más allá podemos encontrar economía definiéndolo como una ciencia social que se encarga de administrar o de ver cómo se asignan eficientemente los recursos que están disponibles en la sociedad, ¿verdad? Para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Y con ello, pues la economía lo que hace es analizar el comportamiento de cómo las personas toman decisiones en su día a día, ¿verdad? Entonces no es algo que se nos escapa del quehacer nuestro de ustedes, sino todos los días tomamos decisiones, así sea como ir al supermercado, no solo a la hora de comprar, sino también ir a una fiesta, ir a cierto lugar, pues estamos tomando decisiones económicas que van a impactar nuestra vida. Aristóteles, en algún momento, podríamos atribuirle una definición de economía muy sencilla que dice que es el arte de vivir y de vivir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos dice la Real Academia Española sobre la definición de arte? Bueno, el arte es un conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una actividad. Entonces, esa serie de actividades que hacemos de forma artística nos permiten o nos deben llevar a vivir y a vivir bien. Y eso es lo que busca la economía, ¿verdad? Ver cómo tenemos que asignar nuestros recursos para vivir y para vivir bien. ¿Cómo modelamos o cómo interpretamos el funcionamiento de la economía? Porque a veces es un poco más complejo de lo que parece o lo hacemos más complejo de lo que nos parece, ¿verdad? Entonces, bueno, la economía podemos verla como un sistema, como un ciclo, ¿verdad? De interacciones y procesos en los cuales participan diferentes actores. Por un lado, tenemos los hogares, las familias, vemos el cochecito del supermercado, quienes toman decisiones. Por el otro lado, tenemos a las empresas, quienes van a producir esos bienes. Y también tenemos al gobierno en el centro. Tres actores principales, tres agentes económicos que toman diferentes decisiones
basadas en qué producir, qué consumir, cómo asignar un poco los recursos, cómo buscar un mayor bienestar a nivel general. En esta economía fluyen dos ciclos, ¿verdad? Por un lado, encontramos las líneas azules, que decimos que la parte real de la economía son donde fluyen los bienes y servicios, donde yo voy al supermercado y quiero una canastita de bienes y servicios, pero donde también yo voy al mercado de factores de producción y ofrezco mi trabajo, ofrezco mi terreno, ofrezco mi planta para producir y mezclar esos factores productivos y lograr y obtener bienes y servicios. Y por el otro lado, van a circular los medios de pago, es decir, el dinero que nos permite a nosotros adquirir los diferentes bienes y servicios. Bajo esta definición o bajo este concepto, vamos a encontrar o a definir qué son los bienes y servicios económicos. En el mundo real tenemos una gran cantidad de bienes y servicios, de necesidades que debemos cubrir o que atendemos. Bueno, pero en el estudio de la economía nos centramos solamente en los bienes y servicios económicos. ¿Pero qué son estos bienes y servicios económicos? Bueno, estos bienes y servicios económicos parten de la definición que les decía ahora de economía, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos necesitamos o tenemos necesidades, ¿verdad? Y esas necesidades tienen una característica que son ilimitadas. Quisiéramos tener y tener de todo, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? Pero tenemos recursos para satisfacer esas necesidades y esos recursos se contraponen o tienen algo diferente a esas necesidades, que esos recursos van a ser limitados, son finitos, ¿verdad? Por lo cual nos obliga a elegir, a renunciar, a tener que jerarquizar cuáles son nuestras necesidades en contraposición con los recursos que tenemos y por lo tanto tenemos una serie de alternativas que nos van a llevar a tener que elegir una opción y por lo tanto renunciar a otra. Y ahí sale uno de los conceptos fundamentales de la economía, que es el costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad a la hora de tomar decisiones implica que tenemos que sacrificar algo. Para obtener un pollo de pan, tengo que sacrificar otra alternativa, algo, la segunda mejor opción que yo tenía. En lugar de haber adquirido el pollo de pan, pues yo tenía otra alternativa, tal vez adquirir un paquete de tortillas y una tajadita de queso. Bueno, generé o adquirir bollo pan porque me generó más satisfacción, se ajustaba más en mis gustos, se ajustaba más en mi presupuesto que lo otro, ¿verdad? Entonces, siempre en economía, dada esta característica de los bienes, que son recursos limitados y necesidades ilimitadas, tenemos que elegir. Y siempre, aunque nos digan, mire, lo invito a una fiesta, no tiene que pagar la entrada, ¿verdad? Pues no. Siempre en la economía decimos que no hay almuerzo gratis. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad. Ir a la fiesta que me invitaron significaría tal vez, no sé, si me dedico a Uber, no sé, 2 horas o 3 horas de no estar haciendo este servicio de Uber, ¿verdad? Entonces, fui gratis, sí, pero al mismo tiempo por otro lado, estamos diciendo, bueno, mi segunda mejor alternativa era estar trabajando como chofer de Uber. Entonces, tiene un costo de oportunidad de implicar un sacrificio. Por lo tanto, este problema económico en la economía, en la sociedad, nos dice que cuáles son los bienes y servicios económicos. Todos aquellos donde exista un verdadero costo de oportunidad. Para todo lo demás, está Mastercard, decía un anuncio en algún momento. Bueno, no, aquellos bienes que no son, ¿verdad? Bienes económicos, podemos decir como decimos muchas veces, bueno, tal vez el abrazo que le da a la abuelita, pero bueno, no, es que no hay ninguna otra alternativa para ese abrazo. Bueno, entonces esas cosas las vamos a excluir del análisis de la economía y a todo aquello donde encontremos un costo de oportunidad, vamos a encontrar que es un bien económico y puede ser analizado. Este problema económico, ¿verdad? Exige que nosotros como ciudadanos, como personas, como profesionales, ¿verdad? Tenemos que definir en cómo se van a utilizar los recursos que tenemos, definir qué es lo que vamos a producir con esos recursos tenemos y por último, para quién se los vamos a dar, ¿verdad? Entonces, la economía parte también de estos tres conceptos o de estas tres preguntas, el qué producir, el cómo y el para quién. En ese sentido, la ciencia económica, ¿verdad? Nos lleva, nos permite reconocer la realidad de la escasez y ver cómo tenemos que organizarnos. Bueno, a lo largo de la historia nos hemos organizado de muchas formas, pasando de la tradición, cada uno hacía lo que
había hecho su familia anteriormente, luego pasamos por un esquema de un mando centralizado, donde alguien nos dice qué teníamos que hacer, y luego evolucionamos a la actual economía de mercado, donde tomamos decisiones basadas en nuestras necesidades con los recursos que disponemos. Y dividimos este estudio de la economía en dos, la economía positiva y la economía normativa. La economía normativa nos dice cómo debería hacer las cosas en la realidad. Mira, lo que debe ser es que no exista inflación. Bueno, ahí nos habla muchos elementos de la economía normativa sobre lo que definimos como política económica. Es cómo nosotros tratamos de regular o decir que deberíamos de nosotros comportarnos en la sociedad. Pero en la realidad no ocurre al 100% eso. Ahora encontramos la economía positiva y la que nos describe nos dice es el cómo es. Y nos habla desde dos puntos, desde la parte más descriptiva, donde encontramos la estructura económica, cómo está estructurada, comenzamos a describir, la sociedad se organiza de esta forma, o la historia económica, cómo hemos evolucionado hasta ahora. Y desde un punto de vista más analítico, encontramos la teoría económica que la dividimos en dos ramas, la macro y la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, son los procesos de toma de decisiones desagregadas. ¿Qué es desagregadas? Es decir, las decisiones que toma cada uno de los agentes económicos individualmente, ya sean una persona, una familia, una empresa o el gobierno. Cada uno de ellos toman diferentes decisiones. ¿Cómo qué? Bueno, ¿qué insumos y suministros químicos vamos a utilizar para X proceso productivo? Podrían tomarse, es una decisión microeconómica en una empresa, cuáles son los más baratos, cuáles son los más eficientes. Cuando vamos al mercado y encontramos entonces a eso que llamamos la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces encontramos situaciones donde vamos nosotros a la feria del agricultor, queremos 1 kilo de papas y tenemos varios posibles oferentes de papas. Tomamos una decisión basada en que muchas veces en los precios, y los precios se convierten a nivel económico en esas señales que me transmiten información. ¿Por qué? Porque si yo veo que un producto, que el kilo de tomate me están vendiendo en 1.000 colones y el otro me lo está vendiendo en 2.000, o el otro se quiere aprovechar de mí, ¿verdad? O ocurre algo. Bueno, y cuando yo voy y analizo los dos, comparo los dos productos, es que el tomate de 1.000 colones es el que le decimos que es de tercera, en cambio el de 2.000 es de primera. Entonces, el precio me está dando una señal. A nivel económico, si los precios funcionan bien, no nos deben engañar y nos deben dar las señales correctas para nosotros tomar decisiones y así analizar todos los procesos productivos, de decir cómo, qué vamos a producir con la leche, de qué forma y para quién cuando se vayan a distribuir. Pero por el otro lado tenemos las decisiones agregadas y ahí es donde entra el estudio de la macroeconomía, es decir, cómo confluyen, cómo impactan todas esas decisiones de la economía, ya no solo lo que toma la decisión un hogar, una empresa y el gobierno, sino los tres agentes, las decisiones que toman personas de otros países que quieren invertir en nuestro país o que nosotros importamos productos o exportamos productos hacia allá. Entonces, esas decisiones de formas agregadas es lo que estudia la macroeconomía. Y ahí es donde encontramos o asociamos esos conceptos que vemos o que siempre nos inquietan y más para estas fechas que queremos traer o comprar, salir de viaje. Entonces, bueno, decisiones sobre el tipo de cambio o la situación económica de un país, si estamos o no en crisis, decisiones de ahorro e inversión, no solo de una persona, sino las decisiones agregadas de las familias, de las empresas y del gobierno, cómo en su conjunto van a impactar la estabilidad de un país. Y algo muy común para nosotros, que escuchamos recientemente en muchos países, bueno, situaciones de que estamos en déficit, de que el gobierno tiene que azocarse la faja y tomar decisiones para estabilizar a nivel macroeconómico. Esto es tal vez una pequeña pincelada desde qué es la economía y cómo funciona, ¿verdad? A nivel agregado. Ahí cualquier consulte con mucho gusto. También desde CAPEC podemos apoyarlos en algunos de estos procesos de capacitación más profundos sobre temas de economía, temas de evaluación de proyectos, porque ocupamos tomar decisiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos de verdad los agentes económicos? Tomamos decisiones basados en los incentivos, les decía ahora, basados en los precios, ¿verdad? Y esos incentivos
si todo lo hacemos con información suficiente que disponemos, nos dice la teoría del modelo económico que todos disponemos información suficiente para tomar las mejores decisiones, por lo tanto vamos a alcanzar un equilibrio a nivel macroeconómico y una estabilidad macroeconómica. Ese mercado a nivel microeconómico, ¿qué ocurre? Bueno, encontramos o satisfacemos nuestra utilidad a nivel de las personas individuales. A nivel macroeconómico, pero a nivel microeconómico en las empresas, maximizamos nuestras ganancias o nuestros beneficios. Logramos ese equilibrio y por lo tanto vamos logrando un mayor bienestar que nos permite adquirir bienes y servicios. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Pues en la realidad a nivel microeconómico muchas veces existen situaciones que no se acomodan al modelo, a lo que debería ser, que dice la economía, sino que encontramos muchas veces fallos. Y este mercado falla. Es decir, ¿por qué va a fallar el mercado? Porque los precios nos engañan o hacemos que los precios nos engañen. O no existimos muchas personas para comprar y entonces encontramos situaciones de un mercado de no competencia perfecta, sino un mercado monopólico. ¿Verdad? Como vemos por acá, recordamos el dibujito del monopolio, donde ese agente va a extraernos toda la riqueza posible y nos va a cobrar todo lo posible por los bienes y servicios. O tomamos decisiones individuales que van a afectar a un tercero y ese tercero no está pagando por esa decisión y que le va a implicar un costo adicional y le decimos que le va a generar una externalidad, un daño, o ya sea negativo, o le va a generar un beneficio. Es decir, entre más nosotros aprendamos, como el día de hoy en este simposio y estos días que van a estar ustedes reunidos, pues vamos a generar más conocimiento y ese conocimiento se va a transmitir en beneficios para la sociedad. O encontramos situaciones donde nosotros valoramos los bienes y servicios de cierta manera, pero no consideramos el beneficio para la sociedad. Entonces existe una discrepancia. Hay otras situaciones también donde lo que ocurre es que en el mercado no se logra la equidad social. Ya tal vez eso es un acuerdo social que tenemos de que deberíamos de ser un poquitito más equitativos. Bueno, a nivel microeconómico tratamos de resolver un poquitito esos elementos de equidad. Cuando ocurren situaciones como estas donde el mercado falla, es que se justifica la intervención del Estado mediante regulaciones, mediante la definición de algunos precios, mediante la fijación de impuestos, la creación de leyes, políticas, etcétera. ¿Para qué? Para llegar a ese acuerdo social y llegar a encontrar o a maximizar nuestros beneficios. ¿Qué ocurre muchas veces también? Así como el mercado falla, el Estado puede fallar, ¿verdad? Y también al intervenir el Estado en una situación, puede también hacer que los precios nos engañen. Pero no solo a nivel microeconómico, a veces la economía falla, sino también a nivel agregado. ¿Qué es lo que buscamos a nivel de la economía en su conjunto? Bueno, buscamos resultados donde, desde el punto de vista macroeconómico, logremos el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? El crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, que año con año logremos producir en valor de mercado, es decir, en valor monetario, más bienes y servicios. Eso es lo que nos busca. Y para eso buscamos que nos permite el crecimiento económico. Bueno, tener un nivel de vida más digno. Y a nivel económico decimos que aumenta el nivel de vida si aumenta el Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, si todos los años el PIB dividido entre la población del país va aumentando. Si generamos eso, decimos que hay crecimiento económico. Pero ¿de qué va a depender este crecimiento económico? De qué tan productivos seamos, de qué tan seamos eficientes. Y para ellos necesitamos aumentar la extracción de capital físico, aumentar el capital humano, o ese capital humano que tenemos cada vez sea más eficiente, esté más capacitado y también necesitamos de progreso tecnológico, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas situaciones no se logran a nivel agregado y ocupamos que el Estado también intervenga. ¿Y cómo va a intervenir el Estado a nivel macroeconómico? Ya no va a ser fijando un precio, como poniéndole el precio al arroz, sino ahora lo que va a hacer es definiendo política fiscal o política monetaria, viendo desde estos instrumentos cómo interferir. ¿Qué ha pasado en este modelo? Bueno, a nivel microeconómico existen fallos, falta de información. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos básicos de la economía, de la microeconomía, es que los agentes económicos somos racionales.
tenemos información suficiente para tomar nuestras decisiones. Y en la realidad no ocurre, ¿verdad? Muchas veces nos contraponemos. La economía dice que todos somos como el señor Spock, que analizamos y hacemos cálculos, o los que han visto la teoría del Big Bang como Sheldon, ¿verdad? Pero en la realidad no somos Sheldon, sino somos Homero, que actuamos basados en impulsos. Y eso nos lleva a que el modelo económico teórico esté diciendo, mire, algo no funciona, ¿verdad? Tenemos que corregir y comenzar a ir haciendo ajustes, hacer un modelo microeconómico un poquitito más real o ajustándolo más a la realidad. Y a nivel macroeconómico, ¿qué ha pasado? Bueno, decíamos que a nivel macroeconómico lo que queremos es que año con año aumente el PIB, aumente la producción del país y eso nos va a generar mayor bienestar. Pero tenemos una realidad que a nivel macroeconómico nos dicen, en 1972, los científicos conocidos como el Club de Roma, que existen una serie de límites al crecimiento, ¿verdad? Y advertían que ese crecimiento macroeconómico en el largo plazo no iba a ser sostenible si seguíamos pensando de la forma en que necesitamos producir más y más y para eso extraer más y más recursos. Ante ello, el Premio Nobel de Economía de 2018, William Nordhaus, al que le han denominado un poquitito como el padre de la economía del medio ambiente, comienza a hacer una serie de investigaciones, ¿verdad? Donde nos dice que en esta actividad económica va a interactuar la química y la física que va a generar los efectos del cambio climático y si no hacemos algo pronto, podremos caer en un punto donde no hay marcha atrás. Entonces, evolucionamos no solo al concepto de crecimiento, sino a un concepto que va más allá y le decimos desarrollo, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por desarrollo? Bueno, que la estabilidad o que el bienestar de una población no solo depende del aumento del PIB, sino de la capacidad de tener un consumo aceptable, generar inversión social y respeto a los derechos humanos y al desarrollo con un medio ambiente socialmente equilibrado. Y ahí encontramos entonces que debemos hablar de bienestar y eso les decía otra vez, bueno, el arte de vivir y vivir bien, de estar bien, entonces tenemos que volver un poco a esas raíces y buscar el bien común, no solo el bien para mí, sino el bien de toda la sociedad y no solo la sociedad, sino incorporando el ambiente en su conjunto. Ahí asociamos dos conceptos, como les decía ahorita, tal vez desarrollo humano, que es el aumento de nuestras capacidades, ¿verdad? Para tener una larga vida y saludable. Y para ello ocupamos condiciones de salud, condiciones de conocimiento y condiciones de bienestar material. Ya no solo bienestar material, como decía, crecimiento, sino asociarlo a otros elementos que nos permita superarnos. Y ahí también, en ese desarrollo humano, necesitamos generar un desarrollo sostenible que busca satisfacer nuestras necesidades con los recursos que tenemos limitados y que podamos utilizar esos recursos, pero sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Necesitamos que se genere un desarrollo sostenible para buscar una justicia intergeneracional. Y eso lo hemos logrado, pues sí, hemos venido tratando de hacerlo desde el año 80, mediados, digamos, mediados despuesito del siglo XX, hemos establecido una serie de protocolos para ir buscando un mayor equilibrio para este desarrollo sostenible, como tenemos el protocolo Montreal, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todas las conferencias sobre el cambio climático que nos vienen dando o hemos venido discutiendo y poniéndonos entre los países acuerdos para mitigar los efectos del cambio climático que se nos está acercando y que se nos puede escapar de las manos si no reaccionamos pronto, ¿verdad? En ese sentido, vemos por acá la imagen reciente ahora, digamos, el Parlamento Europeo en este año realizó una conferencia que denominaron Más allá del crecimiento, ¿verdad? Es decir, ¿y qué busca? Bueno, generar prosperidad sostenible, ya no solo crecimiento, sino prosperidad sostenible mediante una economía que supere ese crecimiento. Y buscamos diseñar nuevos mecanismos para vivir bien. Otra vez nos dice, tenemos que vivir bien, pero de una forma más sostenible. ¿Y qué ocurre? Bueno, hemos logrado algunos de esos acuerdos, pero también hemos tenido algunos desacuerdos, modificando algunas de estas cláusulas que hemos definido en estos acuerdos y diciendo, mire, es que ya no va a ser posible, ¿verdad? Lograr
que el cambio climático se logre o se mitigue en el 2030, vamos a correr la fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos venido haciendo algunas cosas bien. ¿Y cuál es el problema? Volvemos otra vez al problema económico. Somos seres humanos que tenemos necesidades, ¿verdad? Y esas necesidades son ilimitadas con recursos limitados. Bueno, hemos venido creciendo como población a nivel mundial, ¿verdad? En 1950 habían alrededor de 2.500 millones de personas, para el 2022 alrededor de 8.000 millones y se estima la ONU que para el 2100 tengamos 10.400 millones de personas. Bueno, va a crecer o viene creciendo la población y así como crece la población, crecen nuestras necesidades, pero los recursos que tenemos siguen siendo finitos. ¿Y qué ocurre? Pues que los hemos venido consumiendo, devastando, podríamos decir de alguna forma, adquiriendo esos bienes y servicios sin pensar intergeneracionalmente y lo único que hacemos es adquirir productos, consumirlos y desecharlos, ¿verdad? Y todo eso pensamos nada más de una forma, como decíamos ahora, lineal, en consumir, extraer, consumir, desechar. Muchos de esos desechos son alimentos, vemos que alrededor del 44% son alimentos, pero algunos otros son plástico, vidrio, metales, ¿verdad? Que van y van a durar miles años en poder degradarse en el planeta o en la Tierra y que nos va a pasar una factura. Entonces, por lo tanto, si no trazamos, ¿verdad? En este sistema productivo que hemos venido, alguna forma diferente de pensar de cómo hacerlo, ¿verdad? Vamos a llegar a ese punto de inflexión, ¿verdad? Más o menos acabamos de pasar el Día Internacional para la Conciencia de la Reducción de las Pérdidas y Desechos o Desperdicios de los Alimentos. Recientemente ahora se celebró en septiembre este día. ¿Y qué encontramos? Que sí, que obtenemos y queremos consumir y consumir un montón. Vemos acá que en Costa Rica cada costarricense desperdicia alrededor de 72 kilos de alimentos al año, ¿verdad? Es decir, 2 proporciones de arroz al día. Es demasiado. Pensemos no solo, ok, bueno, lo- los productos que se están desechando, sino también desde otro lado, bueno, si yo no consumí eso, otra persona también pudo consumirlo, ¿verdad? Bueno, yo tomé la decisión, dirían algunos, decía ahora yo al inicio, es una decisión de qué consumir, bueno, lo pagué y tenía mi costo, oportunidad, sí, pero yo estoy desechando un alimento que otra persona también pudo haber consumido, y a la vez que estoy desechando alimentos, que estoy desechando no solo ese poquito de arroz y frijoles que me sobró del pinto de la mañana, sino todo el proceso productivo que se vino atrás me permitió o me generó ciertos desperdicios. ¿Qué hacemos nosotros desde esta visión económica que hemos venido trabajando por muchos años? Bueno, quiero construir un hotel cerca en cierto lugar, entonces nada más llego, deforesto, relleno, construyo mi hotel, pero al futuro, ¿qué está pasando? El ambiente me está diciendo, mire, usted hizo algo que no correspondía, nos va a pasar la factura y nos va a generar daños, inundaciones. Estamos viendo en las noticias en estos días, se nos inundan las casas. ¿Por qué? Por un mal manejo de los desechos que tenemos o porque construimos en lugares donde no iban a ser aptos, ¿verdad? Hemos venido entonces tratando de cambiar ese chip, ¿verdad? Y ahora no solo pensamos entonces en llegar y consumir, bueno, también establecemos programas de reciclaje. Bueno, tratamos de mitigar esos efectos y vemos ahí, imagenita, buscamos ver acciones como reciclar, ¿verdad? Pero entonces, ok, pero todavía venimos con ese pensamiento de que consumo, produzco y voto y lo que voto lo puedo recoger o reciclar y mandar para allá y hacer otra cosa con ello. Bueno, a partir de ahí debemos de ir cambiando un poco, evolucionando, ¿verdad? Decíamos, el modelo económico nos dice el qué producir. Entonces ahí vemos en las imágenes, bueno, queremos producir salsitas de tomate, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué producir salsas? ¿Y cómo generamos los diseños productivos para identificar la mejor forma y que me consuma menos recursos en mi planta? ¿Y para quién? ¿Quién toma la decisión? Bueno, en la economía de mercado, ¿quién vota? Aquel que tiene el dinero suficiente para adquirir esos bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, viene muy bonito, pero al final de cuentas, y el después de producir y consumir, ¿qué hace este sistema? Bueno, vemos el último paso ahí que es desechar, botar, ¿verdad? Garantizamos con ellos disponibilidad de recursos intergeneracionalmente, posiblemente, o como hemos venido haciéndolo, no, ¿verdad? ¿Y por qué? Veámoslo por acá en esta imagen que identificamos que hay algunos elementos
químicos de los 90 que componen todo nuestro ser, algunos de ellos están en riesgo de que se puedan extinguir en los próximos 100 años. Hay otros que implicaría un riesgo, un aumento de uso creciente y que podrían también llegar a extinguirse. Entonces, si extinguimos estos elementos que ustedes conocen muchísimo más que yo, que son vitales para nuestra vida, ¿qué nos va a pasar, verdad? No podemos llegar a sustituirlos y no vamos a estar pensando de esa forma intergeneracionalmente, ¿verdad? Tenemos entonces un mundo y hemos generado o vamos evolucionando en tres formas de organización de mercado. Uno, que es la economía lineal, que es la que les he explicado hasta ahorita, donde partimos del principio de extraer, fabricar, consumir y desechar. A una economía del reciclaje, donde igual hacemos lo mismo, tal vez extraemos, producimos, pero al final utilizamos las tres R, ¿verdad? Tratamos de reducir el consumo de ciertos bienes, de reutilizar algo y al final de reciclar, pero siempre seguimos teniendo desechos. Y por último, encontramos el concepto reciente, bueno, más o menos reciente veremos, sobre la economía circular, donde la idea no es llegar y tirar todo al bote. Como vemos, el botecito de basura ha ido disminuyendo y la idea al final, si vamos a desechar, desechemos lo mínimo posible, pero que la mayor parte de todo nuestro consumo, nuestro proceso productivo, se pueda reciclar, reutilizar, retomar, refabricar, que se pueda reparar y que dure lo mayormente posible en el ciclo productivo. Podemos entonces preguntarnos bajo esta nueva forma de pensar si podemos tener un mundo donde eliminamos toda generación de desperdicios y contaminación y donde recirculen todos los recursos y se regeneren los sistemas. Podríamos decir algunos, bueno, eso se podría, pero eso le toca a los empresarios. Ellos son los que hacen el proceso productivo. Entonces algunos le tiran la pelota para allá y eso nos lo dice lo podemos decir. Otra alternativa es la que nos dice también el Premio Nobel de Economía Paul Romer 2018, que debemos utilizar ese tráfico, esa generación de ideas, de innovación, para lograr que todas las sociedades logremos un crecimiento y no solo pensando en las que más tienen, sino también pensando, transmitiendo esos recursos, esos conocimientos a los países menos desarrollados para que ellos también evolucionen a un mismo nivel que los países más desarrollados y eso se logra en beneficio de todos. Bueno, algunos diríamos, parece una utopía, pero algo estamos haciendo. Bueno, desde el punto de vista económico, algunos dicen que le hemos puesto colores a la economía, entonces hablamos de la economía azul cuando tratamos de ver temas con los mares, con los océanos, la economía naranja cuando hablamos con la parte artística, cultural, la economía roja cuando hablamos del consumismo o la economía amarilla, ciencia y tecnología. Algunas otras le hemos dicho la economía negra relacionada con actividades ilegales, hasta eso hemos o se ha llegado o se ha pensado en este pensamiento económico. Bueno, también hablamos sobre la economía colaborativa o la economía social solidaria, donde buscamos un mayor consumo entre toda la población para beneficio común de todos. Hay una nueva forma de pensar, bueno, forma de tratar de hacer este cambio, un movimiento internacional de la cual soy parte, que se llama Economía Francisco, y no por mi nombre, sino inspirado en San Francisco de Asís, donde se requieren, se están proponiendo dicotomías y presentando, bueno, ¿cómo hablar de energía y pobreza? ¿Cómo hablar de emisiones de dióxido de carbono y desigualdad? De vida y estilo de vida. ¿Cómo repensar este modelo económico con estas dos palabras o dos encrucijadas que encontramos en la vida? Agricultura y justicia. Sabemos muchas veces que los productores agrícolas son los que reciben menos de este proceso de las ganancias en las ventas de los bienes ya procesados. Bueno, ¿cómo generar una mayor justicia desde el punto de vista agrícola? ¿Cómo avanzar en estas economías en transición? Sobre la bioeconomía, que es otro hermanito de la economía circular, o la economía de la dona, desarrollada también por allá del año 2018 en Estados Unidos. Bueno, uno de esos enfoques es la economía circular, ¿verdad? Que nos habla de un enfoque más económico, más sostenible. Comienza a hablarse por allá de 1989 en un libro sobre la economía de los recursos naturales que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Finlandia ha sido uno de los países que ha avanzado bastante en ello,
uno de los primeros en generar una estrategia hacia la economía circular, luego el Parlamento Europeo, se crea también un foro económico de la economía circular por allá del año 2017, con la participación de más de 1.500 personas en Finlandia, y ahí hemos ido evolucionando a generar un mayor concepto sobre la economía circular. ¿Y cómo la definimos la economía circular? Dice que la economía circular es restaurativa y regenerativa por diseño en los ciclos técnicos y biológicos, y busca en última instancia desacoplar el desarrollo económico global del consumo finito de los recursos. Decíamos ahora, queríamos consumir recursos que son finitos. Bueno, ocupamos ver cómo dejar de consumir esos recursos finitos y con los recursos que ya hemos procesado, tratar de seguir consumiendo. Y nos dice por acá que es restaurativa y regenerativa. Y tenemos dos ciclos técnicos y biológicos. Por una parte, los elementos que ya hemos procesado desde el punto de vista técnico, podemos restaurarlos, reincorporarlos a nuestro proceso productivo, y aquellos procesos o aquellos ciclos biológicos los podemos ir tratar de regenerar, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la economía circular? Bueno, generar objetivos estratégicos claves como la regeneración del crecimiento económico, creación de empleo, reducción del impacto ambiental, dentro de ello incluido las emisiones del carbono. Encontrado otra definición complementaria que nos dice una de las normas ISO que están en desarrollo, que dice que es un sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener el flujo circular de los recursos, recuperando, reteniendo y añadiendo valor. Entonces es ir generando ese ciclo, por eso le decimos ciclo, economía circular. ¿Cómo lo han sistematizado esta definición de la economía circular? Bueno, con este pequeño diagrama, y que algunos lo denominan como el diagrama mariposa. ¿Y qué tiene en su columna vertebral? En su columna vertebral tiene el diseño de la economía lineal. Es decir, extraemos recursos, los fabricamos, los procesamos, los vendemos, los consumimos y los desechamos. Ese era el ciclo. Bueno, a partir de esa economía lineal surge la economía circular, y surgen mediante estas dos alitas como una mariposa, ¿verdad? Por un lado tenemos los elementos, los equipos o el ciclo biológico, por otro lado tenemos el ciclo técnico. En verde, ¿qué ocurre? Bueno, muchas veces son aquellos bienes y servicios de consumo, alimentos principalmente, que igual vamos a extraerlos de la naturaleza, los vamos a procesar, vamos a ir al restaurante y los consumimos. Y parte de los desechos que vamos a generar, si es que se generan, si no es que dejamos el plato limpio, pues podemos extraer materia prima con algunos de esos desechos para reincorporarlos al proceso productivo, generar compostaje, generar biogás, biocombustibles, disminuir impactos sobre la biosfera, materia química prima para reincorporarla nuevamente a los procesos productivos en el medio ambiente, y una pequeña parte pues se podría ya desechar, pero que sea lo mínimo. Y por el otro lado tenemos los procesos técnicos, donde en cada una de las etapas debemos ir pensando en cómo ir minimizando. Recordemos tal vez la tecnología, la parte del Lean, o donde buscamos eliminar los desperdicios. Bueno, en este sentido también la parte técnica, la economía circular nos dice, ok, si hay un desperdicio es porque hay un fallo en el proceso productivo, un fallo en el diseño, algo está fallando porque hay desperdicios. Si hay desperdicios, debemos o reutilizarlos o reciclarlos, restaurarlos, etcétera, darle mantenimiento. ¿Qué busca? Que si yo adquiero una computadora, bueno, que yo no tenga que cambiarla 5 años o 3 años después porque me salió un rotulito, como me pasó una vez con una impresora que me dijo llegó a su vida útil. Bueno, no, que no ocurre eso, sino que yo la pueda reparar, que le pueda dar mantenimiento y utilizarla la mayor parte posible. Y si ya me sale el rotulito, que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? El rótulo que me decía ha llegado a su vida útil, me dijo la impresora, bueno, que yo pueda desarmarla, bueno, yo no, los técnicos, las personas expertas, y cada uno de sus componentes reutilizarlos en otros procesos productivos, y lo mínimo posible que vaya a ser desperdicio. Que en la planta generemos procesos de innovación, de renovación, también elementos de reciclaje. Bueno, eso es lo que nos busca la economía
circular, a restaurar, reparar, reciclar, reacondicionar procesos. Si algo ya no nos está funcionando, bueno, debemos reacondicionar la planta para ser más eficientes en nuestro proceso de producción. Bueno, ahí nos permitiría tal vez ahorrar energía, ahorrar productos. Recordemos todo el concepto básico de la economía. Todo tiene un costo de oportunidad. Entonces, ese sacrificio debemos de minimizarlo. ¿Y qué busca la economía? Que tengamos una asignación eficiente de los recursos. ¿Y cómo logramos esa asignación eficiente? Pues minimizando los costos y maximizando nuestros beneficios. Bueno, entonces ocupamos minimizar ello. ¿Cuál es el objetivo de la economía circular? Conservar la máxima utilidad y valor en todo momento de los productos, componentes y materiales para crear un sistema que garantice su larga duración, su reutilización y su remanufactura. Es decir, buscamos crear valor en todos los procesos productivos. ¿Mediante qué? Alargar la vida útil, no teniendo ese pensamiento de que llego, consumo y desecho. No, sino más bien cómo utilizar los productos la mayor cantidad posible. Que ya se me va a vencer el plan de celular. Bueno, entonces tengo que ir a mi agencia por uno nuevo. Bueno, no, ¿qué puedo hacer con mi celular? ¿Qué puedo utilizarlo? ¿Le puedo alargar más la vida útil actualizándolo, generándole nuevas piezas o que lo reutilice o lo utilice otra persona? Bueno, en eso es lo que busca la economía circular. Y parte de tres principios que nos dicen, bueno, que los recursos no son limitados. Es decir, el primer principio nos basa o nos recuerda que tenemos que preservar y mejorar el capital natural, manteniendo un control de esos recursos que son finitos y equilibrando su uso. Es decir, tenemos que ver cómo que esos recursos que no son limitados, que nos da la naturaleza, podemos aprovecharlos y limitar su uso, reutilizar todo lo que ya hemos tenido para generar más conciencia y tener más recursos para el futuro. Segundo principio, la durabilidad. Optimizar un mayor rendimiento de los recursos. ¿Cómo logro? ¿Cómo generamos procesos productivos, nuevas innovaciones, innovación y desarrollo e investigación para que los productos duren más y puedan circular más dentro de la economía y no que lo use y lo bote, sino recirculen, tengan un valor de uso en todo momento? Siempre que cualquier persona que lo vaya a adquirir, que vaya a un mercado de productos de segunda base, de segunda uso, podamos encontrarle un valor a ese producto. ¿Qué nos pasa con el modelo económico de la economía lineal? Nos dice la evolución o el concepto de PIB, que en el PIB no se mide o no se va a contabilizar las ventas de bienes de segunda mano. Entonces, eso que está excluido. Si nosotros decimos hay crecimiento económico y yo estoy teniendo una tienda, tengo una tienda de venta de productos de segunda mano, lo que yo venda ahí no va a ser contabilizado en el PIB. Qué lastimoso bajo esa definición. Bueno, pero tenemos que encontrarle un valor hacia ello y generar más de esos productos. Y por último, minimizar los residuos, es decir, generar una mayor eficiencia mediante el diseño de los bienes y servicios desde el diseño para minimizar esos residuos y no generar también externalidades. Les decía ahora al inicio, un concepto fundamental a nivel microeconómico, las externalidades que pueden ser positivas y negativas y muchas veces son negativas. ¿Qué beneficios tiene la economía circular? Bueno, por un lado, nos permite generar un mecanismo costo efectivo, es decir, minimizar costos para lograr nuestros objetivos y que nos permiten, en cierta manera, disminuir la regeneración o la producción de residuos y, por lo tanto, las reducciones de dióxido de carbono, que también nos permite estimular la economía, estimular la competitividad, porque si somos más ingeniosos, utilizamos mejor tecnologías, mejoramos las estrategias productivas y generamos un buen liderazgo en la empresa, pensando en una economía circular, podemos ser más competitivos y en el mercado obtener más ventas de nuestros productos, pero también a nivel social nos permitiría obtener una mayor calidad de vida y disfrutar de nuestros bienes y servicios. ¿Y quiénes se benefician? Bueno, por un lado, el sector público, las empresas, la academia, la sociedad en su conjunto, todos salimos beneficiados, todos ganamos pensando desde el punto de vista de la economía circular. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado pueden generar alianzas público-privadas
donde el Estado no tenga recursos para invertir en innovación y desarrollo, el sector privado puede hacerlo. El sector privado va a obtener más ganancias, va a poder obtener o identificar nichos de mercado donde con sus recursos maximizar en el proceso productivo y obtener ventajas sobre otros que están pensando de la misma forma que antes, sin generar procesos de innovación. La academia permite generar desde la universidad, desde los centros de enseñanza, en las diferentes partes del mundo, institutos, centros de investigación, generar nueva innovación, generar crecimiento en ciencia y tecnología, en administración, de cómo gestionar los recursos. Y por último, también las familias tener un equilibrio más estable en la asignación de recursos, pero también un equilibrio con el medio ambiente que nos permita pensar intergeneracionalmente. Estos conceptos de economía circular están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Decíamos ya no solo pensar desde el punto de vista de crecimiento económico, sino desarrollo y que sea un desarrollo sostenible. Y la economía circular nos va a ayudar al consentimiento, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos, podemos o van a impactar directamente al objetivo 6 de agua y saneamiento, al objetivo 7 de energía, al objetivo número 8 de un trabajo decente, al objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, al objetivo 12 de producción y consumo responsable y por otro lado también al objetivo 15 y al objetivo 14, tema de, bueno, 13 y 14 también, la acción por el clima, la vida submarina y la reconstrucción de ecosistemas terrestres, ¿verdad? Todos los aportes de la economía circular van a impactar de cierta manera los objetivos. Y para ello tenemos que pasar por un diseño, ¿verdad? Como desde la industria ustedes pueden aplicar, bueno, pasando por un diseño de bienes y servicios circulares. Nos dice la guía de diseño circular de la Fundación MacArthur, ¿verdad? Que tenemos que ese diseño pensando en primero entender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que quiere la sociedad, definir cómo lo vamos a hacer, hacerlo y lanzar los productos. Y en ese lanzamiento ocupamos también hacer prototipos, pruebas. En ese definir, también ocupamos definir dónde obtener la menor cantidad de residuos si se van a hacer residuos y si no, pues eliminar todos los residuos, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué ocupamos también? Definir un diagnóstico a la situación inicial. ¿Qué producto están demandándome? Bueno, actualmente, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué es lo que quieren las personas? Entender qué quiere la persona para diseñarle un producto, generar un plan de acción que nos permita generar el producto con el menor impacto, donde yo pueda reutilizar productos que ya tengamos también a nuestro alcance y al final de cuentas también generar procesos de seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mejorar a futuro. Bueno, en ese sentido, se están desarrollando por parte de la normativa ISO a nivel internacional una serie de normativas sobre economía circular, la serie de ISO 59000, ¿verdad? La 59000 sobre 04, donde define los principios y terminología, la 59010, una guía para la implementación y aplicaciones en los diferentes sectores, la 59020 sobre indicadores de cómo medir la circularidad y la 51031 sobre aspectos de economía circular. ¿Qué podemos medir o cómo podemos medir la circularidad? Bueno, podemos encontrar, ¿verdad? Siempre ocupamos decir, bueno, si no mido lo que hago, no sabemos si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? En las diferentes etapas de este proceso, ¿verdad? ¿Cuánta disminución de los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la tasa de valorización de los recursos? ¿O la reducción del consumo de agua por unidad de producto? Entonces, podemos establecer indicadores para decir, mire, con este nuevo proceso voy a disminuir el consumo de agua, voy a disminuir el consumo de energía generada por petróleo, ¿verdad? Y ahora paso a energía renovable. Bueno, en procesos también productivos, ¿cómo fomento modelos de negocios circulares a lo largo de mi cadena? No solo yo, empresario, sino con mis clientes y con mis proveedores. Las campañas de sensibilización que estoy haciendo. En el ecodiseño, perdón, de productos, ¿verdad? La tasa de reciclabilidad de los productos, qué tanto se pueden reciclar mis productos, puedo generar un indicador. En la cadena de valor circular, porcentaje de energías renovables o de biomasa que se están generando, porcentaje de materias
reciclados o productos provenientes del ambiente. Generar una simbiosis industrial, no solo dentro de las empresas, sino también con los territorios. ¿Qué materias primas secundarias estoy utilizando? ¿Cómo estoy utilizando mis aguas residuales o para qué? ¿Verdad? En la economía circular y del negocio, también ahí encontramos el ahorro en los costos por la reducción de residuos. Bueno, desde el punto de vista empresarial, podemos definir indicadores que me permitan a mí minimizar los costos, generar inversión en proyectos. Bueno, yo voy a invertir en esto. Bueno, ¿cuál es mi forma más rentable? Un día de esto me llegó un correo de una campaña de uno de los bancos del Estado acá en el país, donde me decía los ecocréditos. Entonces, ¿usted quiere emprender? Sí, bueno, si usted emprende un negocio, quiere generar, no sé, una nueva planta y ocupa un crédito, bueno, si usted no tiene, si usted va a incorporar en su proceso productivo energía solar, procesos de reciclaje, bueno, podría ser candidato para un ecocrédito. Y ese ecocrédito que me permite una tasa de interés más baja que si yo hiciera mi proceso, mi emprendimiento, mi negocio, utilizando energías que no sean renovables. Bueno, tengo ventajas, entonces puedo medir desde ese punto de vista, desde mi punto de vista de mi negocio, qué beneficios me va a generar, ¿verdad? En nuestro país hemos generado, y ustedes lo verán más adelante, no me voy a meter acá, pero ahora escuchaba que es parte de lo que aprenderemos en estos días, una serie de oportunidades de normativas que están apoyando a esta transición de la economía circular, partiendo de la Ley General de Integral de Residuos Sólidos. Tenemos una estrategia nacional de economía circular, una estrategia de bioeconomía, un plan de descarbonización, una política y un plan de adaptación para el cambio climático. Tenemos recientemente, con un ejercicio desde la CEPAL, las cuentas satélites de bioeconomía. No solo tenemos ya cuentas ambientales, sino cuentas de bioeconomía que van a medir estos elementos. Bueno, tenemos mucho camino, tenemos mucha política encaminada, pero tenemos que hacer. Bueno, también estamos haciendo, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, y lo verán más adelante ustedes, muchos ejemplos sobre dónde estamos aplicando la economía circular. Me llamó mucho la atención. Un neumático, 30 pares de suelas de zapatos. Yo me recuerdo siempre, yo carajillo tenía el pie plano y una vez me dieron zapatos ortopédicos y eran hechos de suela de llanta de avión, ¿verdad? Entonces, en mi casa sabían cuándo yo había pasado corriendo. ¿Por qué? Porque dejaba ciertos rayonazos en el piso, ¿verdad? Bueno, supongo que ya ha mejorado bastante la tecnología, los pueden seguir haciendo de suelas de llanta de avión, pero ya no van a dejar el rayón. Bueno, me curó un poco el plano, ¿verdad? Pero bueno, qué bien. Y también no solo la economía circular nos permite ayudar al ambiente, sino también ayudar a otras personas, como hemos visto con las tapitas de plástico, ¿verdad? Que nos dan accesibilidad a ciertas partes de la playa o generar estrategias, como vemos también acá el pajarito, el quetzal, en nuestro país, con parte de los asientos de los aviones, del cuero que utilizaban, que ya no van a utilizar para un avión, pues en el CATIE han ayudado a otras empresarias, aparte de la economía social, a las mujeres. ¿Para qué? Para que innoven, generen bolsos, generen productos a partir de este cuero que ya se podía haber desechado, se va a utilizar y va a generar ganancias para las familias, ¿verdad? O generar, no sé, vamos a un congreso, bueno, en ese congreso nos van a dar un gafete y ese gafete que hacíamos antes, cogía y lo desechaba. Bueno, ahora hemos innovado y generado gafetes donde mi gafete está hecho y en su contenido de papel o de productos orgánicos y en contenido tiene semillas que luego yo cuando termine el congreso, si no lo quiero, me lo llevo, lo meto en una maceta en mi casa y va a crecer un árbol que yo luego puedo ir y plantar. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, para ir culminando, desde el punto de vista empresarial, ocupamos ir a esa transición y generar modelos de innovación y desarrollo, ¿verdad? Utilizar, empoderarnos de estos conceptos y aplicarlos en nuestro negocio. ¿De qué manera yo puedo ayudar y contribuir al ambiente, ¿verdad? Cuando también nos va a generar que el mercado, ¿qué otro desafío tenemos? Que muchas veces en el mercado no tenemos mercado para eso, ¿verdad? Decimos desde el punto de vista económico que hay mercados incompletos. Entonces, ¿quiero reciclar? Sí, pero yo guardo todas las botellas y las tengo ahí y nadie me las recibe, ¿verdad? Entonces ocupo generar, innovar un mercado. Bueno, recordemos ahí teníamos los ecocolones, vimos anteriormente. Bueno, eso es un mercado de reciclaje, un mercado, generar mercados, ocupamos generar facilidades. ¿Y qué nos permite esto también desde el punto de vista como desafío?
disminuir la economía informal. ¿Quiénes a veces recogen esto? Pues las personas que andan informalmente con un carretoncito recogiendo chatarra. Bueno, y ellos no están cotizando, no van a tener acceso a bienes y servicios que sí podrían obtenerlos si yo genero, como Estado, también políticas para decir, bueno, cómo yo incorporo, cómo ayudo a la sociedad para que estas personas de la economía informal que están trabajando en economía circular puedan incorporarse a la economía formal y a futuro puedan tener lo que decíamos, un nivel de vida digno. Nos decía el tema de desarrollo humano. Bueno, incorporarlo. Tenemos ese desafío todavía de disminuir esa economía informal. Desde el punto de vista de nosotros, y ustedes lo están haciendo el día de hoy, generando nuevas habilidades, nuevos conocimientos, pero muchas veces o no, o los generamos y no los transmitimos, o no nos capacitamos. Ocupamos generar habilidades, ocupamos que la academia, que la ciencia, que ustedes lo que hagan, lo que identifiquen, también lo publiquen y lo divulguen, ¿verdad? Ocupamos, por otro lado, generar un cambio de conciencia en el consumidor y que no solo pensemos en consumir y votar. Y por el otro lado también, desde el punto de vista, esto requiere un arreglo interinstitucional, no solo es culpa del empresario o de la persona que consume o del gobierno central, sino también tenemos gobiernos locales, tenemos organismos supranacionales a nivel de Centroamérica, de acuerdos centroamericanos, a nivel de europeo, la Comunidad Económica Europea. Todos ellos ocupamos que esto genere una gobernanza multinivel para poder avanzar hacia una aplicación correcta de la economía circular. Y para ello debemos recordar o entender que el origen de todos estos hechos económicos, nos dice Carmen, se encuentra en el hombre. Por lo tanto, hallar el móvil de su explicación debe investigarse en el comportamiento humano, es decir, en la psicología de los seres humanos. Ocupamos ver cómo hacemos. Ha surgido a partir de hace un tiempo lo que denomina la economía conductual, ver cómo analizamos la conducta de las personas. Bueno, en ese sentido, encontramos que hay una teoría, la teoría de los empujones, ¿verdad? Y es decir, cómo yo genero ciertos incentivos hacia las demás personas para que yo adopten nuevos comportamientos y comportamientos que se vayan a beneficiar de cosas positivas. Que si yo tomo la decisión de comprar agua, bueno, o compro agua, botella plástica, voy a botar una botella de vidrio, tal vez sea más cara la de vidrio, pero voy a generar conciencia X de que a futuro puedo reutilizar esa botella, ¿verdad? En estos sentidos, ocupamos generar pequeños empujones, pequeños incentivos, pero que también nos dice esta teoría de los incentivos, sin cambiar alguno. Es decir, bueno, está la opción, usted puede ir y comprar la botella de agua de plástico, pero también, y está ahí, no se la voy a quitar del supermercado, no lo voy a obligar a que usted sea feliz consumiendo agua en una botella de plástico, pero también hay una botella de vidrio. ¿Y qué va a ocurrir con la botella de vidrio? Que la botella de vidrio tiene una calcomanía que dice yo ayudo con, entonces tal vez ahí surja mi comportamiento de solidaridad y diga, mira, si yo compro la botella de agua de vidrio, estoy ayudando no solo a reducir tanto dióxido de carbono en el ambiente, sino también a las poblaciones de X y X país, de X parte, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos hacer esos cambios. Y yo lo identificaba muy fácil ya para terminar en tres ejemplos, ¿verdad? Tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo en nuestro país, ¿verdad? De una tarjeta donde cuando yo compro, apoyo a un fondo de parques nacionales. Entonces, bueno, si me siento bien, voy y consumo, ¿verdad? Y consumo aunque no sea biodegradable, pero estoy ayudando. Ok, pero ¿qué está haciendo la tarjeta? Sí, me siento bien porque estoy pagando por algo que voy a votar al medio ambiente, pero al final de cuentas voy a ayudar al Parque Nacional. Entonces, me estará ayudando a algo? Sí, pero también ese fondo no me está ayudando a ser consciente de lo que estoy comprando. Entonces, digamos que es algo a medias, ¿verdad? O por otro lado, otra empresa que encontré por ahí, es una empresa donde lo que me está generando es que la tarjeta de crédito, cuando ya no se usa, va a ser biodegradable, ¿verdad? Entonces yo también, mira, yo mejor me cambio de este banco y me paso para el otro, porque ahora cuando voten mi tarjeta de crédito, aparte de ayudar al fondo del parque, también la van a sembrar y va a generar abono y compostaje. Bueno, por igual, yo seguiré comprando, yéndome de paseo miles y miles de veces, eh, en aerolíneas donde no ayudan ambientalmente y que pago con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, ¿qué estoy haciendo, verdad? Y pero me encontré otro ejemplo, ¿verdad? De una tarjeta de crédito ecológica
que ayuda y que mide mis emisiones de carbono cuando yo compro. Entonces voy y compro y él me dice cuánto, ¿verdad? ¿Y qué me permite hacer esto? Hay dos tipos de tarjeta, encontré. Una que me dice cuánto llevo y la otra que yo me pongo un límite. Digo, mire, al mes, si yo consumo más de 20.000 toneladas de dióxido de carbono, ya la tarjeta no me deja comprar más. Pero bueno, creo que 20.000 es demasiado. La tarjeta no me deja comprar más. Entonces me traba. Ese es un empujón. ¿Por qué? Porque la tarjeta me está diciendo, mire, cuando yo voy al supermercado, ya quiero pasar, me dice, no, ya usted superó su límite. Pero aunque todavía tenga el límite financiero, ese límite social responsable me lo está dando la tarjeta y me permite hacer algo. Bueno, cada uno de ellos son diferentes formas de cómo aplicarlo, ¿verdad? La economía circular. Hay muchos ejemplos. Yo creo que ustedes van a aprender bastante en esta semana, en estos días, y esto es pues solo un pequeño pincelada de qué es la economía circular desde el punto de vista un poquitito más económico. Espero que les quedaran claros los conceptos. Cualquier duda o consulta, por acá estamos. También desde el CAPEC de la Escuela de Economía, anuentes para poder seguir colaborando y ayudándoles en sus procesos formativos. Muchísimas gracias, don Francisco. Sí, realmente la presentación nos permite tener una visión más clara de la economía circular, entendiendo que hay que ir más allá de la producción y el consumo, ¿verdad? Sino en implementar un sistema que tenga un enfoque más económico, más sostenible, restaurativo, regenerativo y donde podamos minimizar residuos. Y pues bueno, vamos a iniciar el espacio de preguntas. Tenemos ya varias consultas realizadas y este espacio está a cargo de mi compañera Valeria Medrano. Gracias, Joa. Gracias, Francisco. Acá tenemos la primera pregunta que dice, siendo que el tejido económico del país está compuesto en alto porcentaje por pymes, ¿qué oportunidades brinda la economía circular para estas empresas y emprendimientos emergentes? Bueno, yo creo que brinda bastante. Yo desde ahora decían cuando me presentaron, trabajé en el Ministerio de Economía en la parte de mejora regulatoria. Recuerdo que desde el punto de vista del Estado tratamos de minimizar o apoyar principalmente a las pymes para que se formalizaran, y desde el punto de vista de las municipalidades, eh, mejorar el proceso de obtención de una patente, que a veces es uno de los calvarios más grandes, ¿verdad? Entonces hicimos algunos procesos de coordinación interinstitucional, y en esos procesos de coordinación interinstitucional, una de las experiencias, nunca se me va a olvidar, decía un señor que nos contaba, yo tenía un negocio, era informal, y tenía amigos de la MUNI, y cada vez que lo venía a pasar, me daba miedo porque pensaba que me iba a cerrar el negocio. Luego cuando me acerqué y me explicaron que las cosas estaban variando un poquito, de que obtener la patente era más fácil, yo vine, obtuve la patente, ¿verdad? Creo que él dijo como algo que antes se pensaba que duraban 30 días, me la dieron como en 10 días, en su momento, recuerdo, y que fue un proceso muy amigable. Y él decía, y es que ahora, al yo haberme formalizado, yo logré no solo tener mi tiendita, él hacía, ellos cosían, ¿verdad? Mi venta, mi negocio, donde yo vendía locales o vendía productos a la persona local, sino yo también, ahora como pequeño empresario, logré venderle al gobierno y ahora pude hacerle uniformes a una empresa pública, ¿verdad? Y también en mi proceso productivo estaba utilizando ciertos beneficios que desde el punto de vista del Estado, como vemos ahí en la legislación, tenemos ciertos beneficios las pymes asociados a beneficios o a la utilización de recursos amigables con el ambiente. Entonces puede ganar un concurso. Y el señor dijo, ahora no solo me permitió a mí obtener esa licitación, sino con lo que era antes para mí un desecho, ahora algunas señoras que también son pequeñas pymes están generando alfombras para limpiarse los pies, están generando artesanías con los desechos que yo tenía. Entonces, lo que antes para mí era un desecho, ahora, antes eran poquitos porque no vendía tanto, ahora vendo más al estar formalizado, y también eso me permite que otras personas generaran un nuevo emprendimiento e ir creciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un bonito ejemplo que nunca se me olvida, creo que nunca se me olvidará esa experiencia de ese señor. ¿Cómo ayudar de verdad a las pymes? Las pymes tienen muchas oportunidades desde el punto de vista de la economía circular. No solo pensar lo que tal vez algunos dirían, mire, es que Francisco está hablando que la otra señora pyme se aprovechó del desecho, ¿verdad? Sino también que desde el origen generar productos, generar conciencia, generar elementos, productos que sean amigables y que podemos ser muy innovadores, y que muchas veces las pymes empiezan en el hogar, y en el hogar están los adultos mayores que vivieron una realidad donde no tenían toda la tecnología y se la ingeniaban mucho
y nos pueden transmitir conocimientos, ahora que estamos en octubre también, hablando del adulto mayor, que se celebró, el conocimiento de ellos ancestral de cómo utilizaban al máximo esos recursos de la tierra, le sacaban todo el máximo provecho, bueno, desde una pyme, cómo utilizarlo. Ahí tenemos desde los hogares que se crean, donde se fomentan esas pymes, sacarle bastante provecho. Desde las pymes también podrían aprovechar los apoyos que da la academia, que da el Estado en capacitaciones, cursos que ustedes desde el colegio, ¿verdad? Que apoyos, proyectos que de innovación que se quieran realizar. Bueno, las pymes también dirían algunos, diríamos tal vez, aunque suene feo, un gran laboratorio desde donde poder experimentar, aunque no estamos en tiempo de experimentar, pero hacer pequeñas pruebitas para lanzar productos ingeniosos que nos permitan obtener recursos para vivir en los hogares, pero que también que sean amigables con el ambiente y sostenibles y que nos permita vivir muchos años más en este bello planeta. Muchas gracias, Francisco. Acá tenemos otra pregunta de Isaac Arellano y nos consulta. Una consulta para conocer su perspectiva profesional. En el contexto en el que una empresa productora dona sus residuos a otra empresa recicladora que no está vinculada a su cadena de valor, ¿se considera que esta práctica aporta valor de circularidad, a pesar de que los residuos salen del alcance de la empresa productora sin recibir compensación directa a cambio? ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí, no sé, a lo que entendí un poquito de la pregunta, yo lo veo de dos formas. Bueno, sale de mi proceso productivo, ok, bueno, yo no obtengo nada a cambio, pero obtengo satisfacción de que no lo estoy botando, ¿verdad? No lo estoy mandando al relleno sanitario y que otra empresa lo va a utilizar. Bueno, ahí partiríamos también de un proceso, ok, bueno, yo como empresario no estoy obteniendo una ganancia monetaria, pero también estoy ayudando, estoy generando conciencia de que estoy ayudando al ambiente y que podría, aunque suene feo, promocionarlo dentro de mi estrategia de que yo no boto residuos, sino que los doy y otra empresa los procesa, ¿verdad? Eso puede también y va a tener que estar ligado muchas veces con los elementos de gobierno corporativo. Dentro de mis definiciones, alcance de gobierno corporativo, la empresa puede fijarse eso, pero ¿qué? Yo como empresario también tengo que ser responsable. Y entonces, mire, señor, yo se lo doy, usted que es el que pasa y lo recoge. Bueno, pero fírmeme un contrato donde me va a demostrar que usted de verdad, qué es lo que va a utilizar o cómo va a utilizar esos recursos, cómo los va a reciclar, porque si yo se los doy y él los coge y los entierra en la tierra, de nada me va a servir, ¿verdad? O utiliza químicos para descomponerlos que van a dañar más el ambiente de lo que yo, el daño que iba a generar, yo botarlos, ahí no va bien, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo como empresa podría definir en mis lineamientos de gobierno corporativo a quién le donen, bajo qué estándares, bajo qué condiciones, y desde el punto de vista también, el otra persona, de ético, ¿verdad? Yo creo que aquí en la economía circular nos entra ese otro elemento de la ética de las personas, qué vamos a hacer, cómo queremos ayudar al ambiente, no solo lo que les decía anteriormente, utilizarlo como una estrategia de mercadeo de que yo ayudo al ambiente, sino también éticamente cómo estoy haciendo las cosas. A veces decimos que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Bueno, en algunas de esas cosas, a veces es necesario aplicar ese principio desde el punto de vista empresarial. A veces es necesario sacarle provecho, sí, también, pero ¿qué lineamientos, qué estrategias utilizo yo para tener esa relación cuando mis desechos salen de mi empresa? Yo también debo ser responsable y éticamente responsable de darle algún seguimiento para que no vayan a generar un daño a un tercero. Pensémoslo también, más allá, yo se lo doy al Señor y el Señor, ¿qué es lo que hace? O a las personas que lo hacen, y ponen a los niños a trabajar y a descomponer las partes. Entonces, bueno, mano de obra infantil estamos teniendo ahí. Entonces, dice, economía informal, la familia ocupa recursos, sí, pero ese niño debería estar en la escuela o debería estar en un centro de cuidado y no estar ahí asumiéndose o ensuciándose de químicos que le podrían dañar su vida presente o futura, ¿verdad? Entonces, esos elementos también yo como empresario, aunque no reciba la compensación, debo de velar, porque decíamos ahora, es un desarrollo sostenible, un desarrollo humano por el cual debemos valer y a partir de ahí también viene la economía circular. Gracias, Francisco. Bueno, aún tenemos 3 preguntas que van a ser las últimas que vamos a abordar por cuestión de tiempo. La siguiente pregunta dice, países como China e India que tienen una evolución social que demanda mayores necesidades y hay recursos limitados, ¿cómo esos países se han alineado a este modelo? ¿Y cuál es el estado del avance de la economía circular a nivel mundial?
Y bueno, se relaciona mucho con otra que tenemos por acá, que nos pregunta que sí, ¿cuál ha sido el avance de la implementación de la economía circular a nivel de la región? Si hay países que ya lo están implementando con éxito o solamente hay como ejemplos como Finlandia, menciona la persona que ya lo ha adoptado. ¿Sí? Avances, yo creo que hay bastantes en diferentes partes del mundo, ¿verdad? No solo, bueno, ahí les hablaba un poquitito así de Finlandia, pero hay otros países, bueno, hasta mismo China. ¿Por qué tenemos que acoplarnos? Digamos, pensaríamos China que tiene tanta producción y esto. Bueno, si ellos no se acomodan y si nosotros, el otro elemento que les hablaba al final, si el consumidor comienza a generar conciencia de que debo de verdad consumir productos, que cuando voy al supermercado y cojo una botella y me fijo una botella, cuántas veces ha sido reciclada o reutilizada, ¿verdad? Si yo, y entonces prefiero aquella empresa que reutiliza más los envases que aquella que no los reutiliza. Entonces, si como empresarios y como países productores grandes vemos que el ser humano está, las personas, los consumidores, están generando, se están cambiando esa conciencia de utilizar productos que van de la línea de la economía circular, si yo no lo hago, pues me quedo atrás. Algunos dirían, bueno, es que por costo es más barato, sí, pero tal vez el consumidor en cierto momento va a decir, ok, pago más barato hoy por ese producto que consumo y desecho, pero en 5 años se me va a devolver con una inundación en mi zona donde yo vivo porque lo boté a la basura y no hubo un adecuado manejo de esos residuos. Entonces me va a salir más caro. Prefiero pagar un poquitito más hoy a no tener que pagar una limpieza de mi casa o perder un electrodoméstico a futuro. Que también es difícil a veces con las situaciones de desigualdad llegar y decir, mire, es que usted está pensando que quien tiene dinero puede pensar eso y quien no lo tiene nada más va a comprarlo más barato, ¿verdad? Por un tema de desigualdad económica. Bueno, sí, ahí hay otro concepto, otro elemento que desde la mano de la economía circular puede irse ayudando, como vemos ahora, a generar nuevos empleos. Pero para llegar a la pregunta, las empresas deben ir cambiando, ¿verdad? O han ido cambiando, ¿verdad? Muchos de estos países han ido generando nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos para ir innovando, ¿verdad? En China, en nuestro continente latinoamericano, y aquí no les quise dar tal vez muchos ejemplos porque pienso que van a haber más en estos días, ¿verdad? Pero en Colombia, Argentina, en otros países han venido evolucionando. Algunos otros que están contrarrestando, y ahí leía un día de estos, identificamos países sobrepoblados, a veces México y todo, donde no se está haciendo lo idealmente correcto, pero ya están empezando a generar nuevas políticas, nuevas estrategias, y eso es lo importante, ir generando conciencia que organismos nacionales, internacionales, incorporen esto. ¿Qué sería también ideal? En la fijación de tratados de libre comercio, ¿verdad? Ya antes en los tratados de libre comercio era puramente cuántos aranceles exonero, ¿verdad? Bueno, no, ahora hemos ido incorporando otros elementos. Bueno, ¿qué elementos trabajé en el Ministerio de Economía, de mejora regulatoria? Hay un tratado de libre comercio. ¿Cómo se compromete usted, país, a que disminuyan y mejoren las regulaciones y sean más eficientes? Bueno, ¿cómo meter en un tratado de libre comercio elementos de la economía circular, ¿verdad? O el Estado. Usted compra, sí, pero tenemos una estrategia en nuestro país o una política de compras sustentables. Entonces, yo no puedo traer nada de otros países para vendérselo al Estado si no cumple con partes de esos lineamientos. Entonces, por lo mismo, estos países que producen en masa deben ir cambiando su proceso productivo, quieran o no quieran, por procesos más amigables con el ambiente. Y lo están haciendo, ¿verdad? No es que no lo estén haciendo, sí tenemos varios países que han avanzado en ello. Muchas gracias, Francisco. Bueno, acá también Eduardo Ulate nos comenta que en Costa Rica ya se representa la aplicación de la economía circular en empresas como Pronovo. Y también les comento que el jueves, que es nuestro último día del simposio, vamos a tener varios ejemplos internacionales y nacionales. La última pregunta, bueno, viene desde Panamá, nos dice salud desde Panamá. Viendo todos los problemas actuales sobre minería, ¿cómo se podría generar conciencia en la población aplicando economía circular? Conciencia, como les decía, yo creo que es, bueno, entrar por los dos lados, ¿no? Por un lado el consumidor, ver cómo de verdad hacia el consumidor. Les decía ahora, yo creo que el tema de la economía conductual, creo que ahora lo mencionaba al inicio, estoy sacando el doctorado en economía y es en el área de economía conductual. Y esto nos ayudaría bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pequeños empujoncitos, pequeñas formas, tal vez lo sabemos y lo tenemos en la mente. Mire, es que ese producto contamina por el proceso de la minería o es un producto que vino y que su proceso de extracción
no fue el ideal, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo a ciertos productos al que yo saco, ¿verdad? Que sí es más amigable con el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a generar una nueva imagen, una nueva forma de mercadeo desde el punto de vista de mercadeo, pero desde el punto de vista del Estado, que es lo que más busca la economía conductual? Que nosotros tratemos de prever, de analizar, de tener la información suficiente. Como les digo, puede ser que tenga la información y que la conozca, pero es demasiada y no la analizo a la hora de tomar una decisión. Bueno, desde el punto de vista de la economía conductual, podríamos hacer pequeños cambios, tal vez solo con exigir, como el Estado, mediante una política, que ciertos productos que contengan más de X minerales o que en su proceso productivo tenían algo, tengan ahora en su etiqueta, en su proceso, en el empaque, ¿verdad? Como vienen ahora algunos, algo amarillo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo veo amarillo es una alerta, a mí me lo va a decir, ¿verdad? Entonces, bueno, ir generándole conciencia con pequeños cambios como esos al consumidor. A veces es necesario, a veces tal vez no va a ser es un tipo de una etiqueta, sino tal vez cierta información que tengamos a mano, que organizaciones sin fines de lucro vayan a divulgar, que sea veraz, eso sí, ¿verdad? Pero cómo la divulgan es como yo lo voy a entender. Lo digo desde el punto de vista económico es ¿cómo lo divulgo? Es más efectivo que diga, estos productos contaminan tanto o estos productos salvan tantas vidas. Entonces, ¿cómo yo muestre la información, aunque es la misma, pero dicha de una forma negativa o de una forma positiva, va a hacer que las personas cambiemos la forma de cómo adquirir esos productos? Entonces, ahí encontramos una gran oportunidad desde el punto de vista de el consumidor, cómo cambiar nuestros hábitos de consumo. Y desde el punto de vista empresarial, también el empresario va a ver que por medio de la economía circular va a beneficiarse, va a obtener ganancias al disminuir los desperdicios, pero también puede ayudar al ambiente a utilizar y tener recursos. ¿Por qué? Porque si el empresario piensa y sigue extrayendo recursos de una forma ilegal o de una forma no correcta, ¿qué va a ocurrir? De que en el mediano plazo, o no, o en el largo plazo, pero el más mediano yo creo, ya se le van a acabar esos recursos. Son finitos y su negocio se le va a morir. Entonces, hay que pensar, el empresario también hay que irle generando esa conciencia. Mire, hay un riesgo en el corto plazo, en el mediano plazo, de que usted se quede sin insumos. Si usted sigue actuando de esa forma, no va a tener que producir y su gallinita, los huevos de oro, que era su negocio, se le va a morir, se le va a desaparecer. Entonces, la economía circular nos permite minimizar esos riesgos al yo poder utilizar o reutilizar productos en mi proceso productivo. Genial, muchísimas gracias, Francisco. Esas son las preguntas que tenemos por el momento. Les quería recordar también que todas las ponencias van a estar en nuestro canal de YouTube, entonces para que sepan que las pueden visitar por ahí. Yo les doy la palabra. Muchas gracias, don Francisco, Vale, y a todos por las consultas y además por continuar con nosotros. Entendiendo las generalidades de la economía circular con el objetivo de crear valor de los procesos productivos,